Bienvenidos a esta exploración a fondo. Hoy nos sumergimos en un caso que ha dejado una estela de conmoción y, la verdad, incontables interrogantes. Hablamos de la muerte del actor y cantante chino Yu Menlong, conocido también como Alan Yu. Ocurrió el 11 de septiembre de 2025. Tenía apenas 37 años. Y bueno, las fuentes que tenemos son bastante variadas, ¿no? Tenemos artículos de noticias de medios conocidos, discusiones súper intensas en foros como Reddit. Sí, exacto. Y también transcripciones de análisis en video de YouTube e incluso, documentos que se presumen forenses y que se han filtrado por ahí. La historia oficial, la que primero circuló, es la de una caída accidental, desde un quinto piso en Beijing. Aparentemente después de una reunión con amigos donde, se consumió alcohol. Pero claro, esa versión oficial choca de frente con una marea de sospechas, de rumores, de datos que como que no cuadran, ¿verdad? Y eso está circulando con mucha fuerza, sobre todo en redes sociales, en plataformas alternativas. Nuestro objetivo hoy es justamente navegar estas aguas turbulentas. Vamos a examinar las distintas narrativas basándonos, y esto es importante, únicamente en la información que nos proporcionan estas fuentes. Queremos entender por qué este caso genera tanta controversia y cuáles son esas preguntas clave que siguen ahí flotando en el aire. Exactamente. Vamos a analizar los detalles, las aparentes inconsistencias, las teorías que han surgido, pero siempre recordando que una parte importante de esta información pues carece de confirmación oficial. Ok, entonces empecemos a desentrañar esto. A ver, la primera versión que conocimos, la que se difundió por medios más establecidos. Como Infobae, TV Azteca. Eso. Y que fue respaldada por un comunicado atribuido al estudio de Yu Menlong. Aunque, ojo, aquí hay un detalle. ¿Cuál? Algunas fuentes en Reddit señalan que ese estudio, podría haberse disuelto meses antes, como en julio de 2025. Y que el comunicado, dicen, no llevaba sello oficial. O sea, ya empezamos con cositas raras. Interesante. Bueno, pero esa versión inicial hablaba de una caída accidental mortal, el 11 de septiembre de 2025. El lugar, un edificio residencial en Beijing. Se dice que estaba en casa de un amigo con otras 5 o 6 personas y que había bebido. Sí, y que un vecino que paseaba a su perro encontró el cuerpo temprano, como a las 6 de la mañana, y llamó a las autoridades. Y aquí es donde, para muchos observadores, y la gente en los foros como Reddit o Chainmail, empiezan a encenderse las alarmas. Lo primero que llama la atención es la velocidad. La rapidez con la que, al parecer, las autoridades descartaron la posibilidad de un crimen. En cuestión de horas, ¿no? Eso es lo que se comenta. Sí, se habla de horas. Y esto se alega sin que trascendiera públicamente una autopsia completa. Lo cual, y a eso se suman detalles sobre la vida de Yu Menlong, su situación, que para quienes seguían su carrera o discuten el caso en línea, como que no encajan bien, ni con un accidente fortuito ni con un suicidio así impulsivo. Era una figura conocida, ¿no? Por dramas populares como Eternal Love. Tenía una imagen pública de ser amable, filántropo. Sí. Incluso hay comentarios en Reddit que afirman que donaba sus ahorros personales. Era como una figura bastante querida, parece. Y su madre, según se recoge en esos mismos foros, habría declarado que él no bebía. O sea, contradice la versión oficial del alcohol. Exacto. Y añade a eso que tenía agendada una aparición importante en la televisión nacional china para el día siguiente. Algo prestigioso, ¿no? Sí, muy importante. Y luego están esos detalles más personales. Un supuesto miedo a las alturas. Ajá. Y que, al parecer, las ventanas de ese complejo residencial tenían mallas de seguridad. Dicen que difíciles de abrir o romper. Entonces, las preguntas que surgen en las discusiones online son lógicas. ¿Por qué ir a casa de un amigo para quitarse la vida? ¿O cómo ocurrió un accidente tan fatal bajo esas circunstancias? No cierra. Son precisamente esas preguntas las que abren la puerta a, la segunda parte de esta historia. Mucho más oscura, mucho más perturbadora. Y está alimentada por supuestas pruebas filtradas que han circulado de forma viral. Y aquí, de verdad, es fundamental subrayar: nada de esto tiene confirmación oficial. Nada. Proviene de fuentes como videos de YouTube,
Análisis en canales como Asian Celebrities o Código Encubierto. Discusiones en foros. El elemento central es un documento que se presenta como un informe forense del Instituto de Evaluación Judicial Sheng-Tang en Pekín, fechado en septiembre de 2025. ¿Y qué dice ese supuesto informe? Porque aquí parece estar el meollo de las teorías alternativas, ¿no? Exacto. Lo que describe es un cuadro de lesiones, extremadamente graves. Y este es el punto clave. Según muchos analistas que lo han comentado, estas lesiones parecen incompatibles con una simple caída. A ver, ¿qué tipo de lesiones? Bueno, habla de múltiples hematomas, muy marcados, en cabeza, cuello, espalda, cintura, una fractura nasal. Pero va mucho más allá. Menciona lesiones en el hueso yoides y el cartílago laríngeo. Esas son estructuras del cuello. Que se asocian a estrangulamiento, ¿verdad? Justamente, su fractura a menudo se asocia con estrangulamiento manual o con ligadura. Eso ya cambia por completo la narrativa. Qué fuerte. ¿Qué más detalla ese documento? Pues sigue. Un desgarro en el labio inferior, la pérdida de casi todos sus dientes. Dicen que le quedaba solo un premolar. Dios mío. Y luego, elementos todavía más inquietantes. Trauma severo en el área genital, que en las redes se ha vinculado a rumores de una agresión sexual brutal. ¡Qué horror! Marcas de aguja en el cuello, que alimentan teorías sobre inyección de drogas, quizás para someterlo. Múltiples fracturas de costillas y esternón. Daño masivo en órganos internos. Hígado, diafragma, intestinos, corazón, pulmones. Una hemorragia interna masiva. La cifran en unos 8 litros en el abdomen. ¿8 litros? Sí. E incluso una herida de cuchillo en la parte superior del abdomen. Una herida punzante. Es una lista demoledora. De verdad cuesta imaginar una caída causando todo eso. Y a pesar de esa descripción tan brutal, ¿cuál es la causa de muerte oficial que cita ese mismo documento? Paradójicamente, según se reporta, la causa de muerte listada es paro cardíaco e insuficiencia respiratoria. ¿Cómo? Después de todo eso, exacto. Esa discrepancia entre las lesiones descritas y la causa de muerte oficial es uno de los mayores focos de duda y especulación. Claro, no tiene sentido. Más allá de ese documento, ¿hay otras pruebas circulando que refuercen estas sospechas? Sí, se habla de otros elementos, también no verificados, que han echado más leña al fuego de las teorías más oscuras. Los mencionan en canales como Código Encubierto, en foros. Uno es un supuesto video de muy baja calidad, como grabado desde una mirilla. Ajá. Mostraría a Yu siendo escoltado, casi arrastrado, por varios hombres y una mujer. Algunos usuarios creen haber identificado a esta mujer como la actriz Irene Song, por la correa de su teléfono. ¿Irene Song? Una colega. Una actriz conocida. Según estos reportes, el video fue censurado rapidísimo en las plataformas chinas. Desapareció. Y también hay audios, ¿verdad? Se habla de unos audios muy perturbadores. Así es. Circulan transcripciones o descripciones de supuestas grabaciones de audio. Se oirían gritos desgarradores atribuidos a Yu. ¿Qué dicen? Frases como, déjenme ir, tengo miedo a las alturas, me han estado abusando durante 12 años. También súplicas. Y luego órdenes violentas de terceros, que parecen relacionadas con la búsqueda de algo, una evidencia o una memoria USB. ¿Órdenes como cuáles? Bueno, se mencionan frases terribles como háganlo vomitar, golpéenlo, cuélguenlo boca abajo. Incluso hay alegaciones, discutidas en Reddit, de que le habrían arrancado uñas y dientes durante una posible tortura. Es espeluznante siquiera considerar estas posibilidades. Entiendo que todo esto no está verificado, pero es la base de las acusaciones más graves que se leen en línea. Correcto. Estas filtraciones, sean auténticas o no, son el combustible de las teorías que hablan de tortura prolongada, agresión sexual múltiple. Se llega a mencionar en algunos rincones de Internet la existencia de 2 relojes Rolex ensangrentados en sus bolsillos. ¿Rolex? Sí, interpretados como macabras recompensas por encuentros forzados con figuras poderosas. Y en última instancia, pues, asesinato. Dentro de todo este material filtrado, hay detalles específicos que han generado teorías aún más extrañas y contradictorias. Uno que llama mucho la atención es la posición del cuerpo. Sí, es una de las grandes inconsistencias señaladas, por ejemplo, en el análisis del canal Asian Celebrities.
El supuesto informe forense sugeriría, por la descripción de la lividez post-mortem, ¿La acumulación de sangre tras la muerte? exacto, sugeriría que el cuerpo estuvo boca arriba después de fallecer. Sin embargo, circula una fotografía filtrada supuestamente tomada en la escena que lo muestra boca abajo, frente al edificio. Boca arriba según el informe, boca abajo según la foto. ¿Y cómo se intenta explicar esa discrepancia? Ha dado pie a dos teorías bastante dramáticas, también exploradas en ese canal. La primera, que lo habrían arrojado 2 veces. ¿2 veces? Sí, una primera caída fatal, quedando de espaldas, y una segunda caída, ya sin vida, para que quedara boca abajo y simular la escena. Increíble. ¿Y la segunda teoría? Es todavía más rocambolesca, que el cuerpo de la foto filtrada no sería el de Yumen Long, sino un doble o un señuelo. Lo que explicaría por qué, según algunos comentarios online, no se vio ninguna ambulancia en el lugar ese día. Son especulaciones extremas, claro, pero nacen de esa aparente contradicción. Qué complicado todo. Y luego está el tema recurrente de la memoria USB. ¿Cuál es la teoría que circula sobre eso? Es un rumor muy persistente, mencionado en múltiples fuentes: Reddit, código encubierto, análisis de YouTube. La idea es que Yumen Long se habría tragado una memoria USB y que contenía información altamente comprometedora. ¿Sobre qué? Pruebas de lavado de dinero, secretos de Estado, corrupción de altos funcionarios, cosas muy gordas. ¿Y cómo se conecta eso con las supuestas pruebas, con el informe, los audios? Quienes defienden esta teoría señalan 2 elementos principales. Primero, las presuntas suturas quirúrgicas mencionadas en el informe forense filtrado, esa herida de cuchillo abdominal. Ajá. Y segundo, las supuestas órdenes oídas en el audio. Háganlo vomitar. O sea que intentaron recuperarla. Esa es la interpretación. Que sus agresores habrían intentado recuperar esa memoria USB a toda costa, quizás incluso mediante una intervención forzada. Hay comentarios explícitos en Reddit especulando que podrían haberlo abierto, digamos, mientras aún vivía. Algo realmente horrible de imaginar. Si damos crédito, aunque sea como hipótesis, a estas teorías no verificadas, ¿cuáles serían los posibles motivos detrás de un asesinato tan brutal? Las especulaciones apuntan en varias direcciones. Una es la represalia, por haberse resistido a la explotación, ya sea sexual o para participar en actividades ilícitas. Hay fuentes como Código Encubierto y discusiones en Reddit que mencionan que Yu habría rechazado tratos humillantes o avances sexuales. Sí, y que por eso llevaba años sin conseguir papeles importantes, como una especie de castigo o bloqueo profesional. Otra motivación central en estas teorías es precisamente la posesión de esas pruebas en la supuesta USB. Claro, se especula que esa información implicaría a figuras de muy alto nivel en crímenes financieros o corrupción política. Y aquí es donde empiezan a circular nombres en foros y videos, siempre en el terreno de la especulación, hay que insistir. Sí, nombres como Shin Ki, descrito como el presunto cerebro, con conexiones familiares muy poderosas en el Partido Comunista y la industria del entretenimiento. También se menciona a Kai Ki, un alto funcionario del partido, y a Tian Hairung, una figura influyente vinculada al mundo del espectáculo, supuesta tía de Shin Ki. E incluso referencias más vagas a un viejo príncipe y una princesa en Australia, figuras en la sombra, digamos. Sí, hay una mencionada en la fuente de Asian Celebrities que roza lo esotérico. Vincula su muerte a un supuesto sacrificio político o ritual. Lo conecta con una profecía y la fecha de cumpleaños de Xi Jinping. Es importante insistir en el carácter altamente especulativo y no verificado de esta última teoría en particular. Entendido. Dentro de estas narrativas alternativas, también se señalan presuntos implicados o sospechosos. Ya mencionaste a Irene Song. En efecto, la actriz Irene Song es mencionada a menudo por ese supuesto video de la mirilla y por su silencio inicial. Mientras otros colegas expresaron condolencias, ella tardó, dicen. Se nombra también a Wang Yuxen, una ejecutiva de medios, por un comportamiento que algunos consideraron sospechoso en relación con los perros de Yu después de su muerte. Algo de sacarlos a pasear muy rápido. Detalles pequeños, pero que suman a la sospecha para algunos. Exacto. Pero el principal señalado en estas teorías es Shin Ki, a quien se describe como el instigador, protegido por sus poderosas conexiones familiares como Kai Ki y Tian Hairong. Incluso se llega a afirmar que la identidad online de Shin Ki fue prácticamente borrada de Internet justo después del incidente, como si quisieran hacerlo desaparecer digitalmente.
Todo esto configura una narrativa alternativa muy, muy potente. Pero ¿qué hay del presunto encubrimiento? Ese es otro pilar de la sospecha, ¿no? Absolutamente. Es un elemento crucial que alimenta la teoría del encubrimiento. Hablamos de la intensa censura que múltiples fuentes reportan haber experimentado en las plataformas digitales chinas. Weibo, Xiaohongshu, Douyin. Exacto. Tanto discusiones en Reddit como videos como el de Código Encubierto describen una eliminación masiva y sistemática de publicaciones, comentarios, videos sobre el caso. Todo lo que oliera a duda o crítica. Se habla del bloqueo de las búsquedas con el nombre de Yu Menglong. Sí, intentas buscar su nombre y no aparece nada relevante, o directamente está bloqueado, e incluso de amenazas directas a usuarios que discutían el tema. ¿Amenazas? Algunos alegan haber recibido mensajes intimidatorios con su información personal, fotos de su casa, cosas así, para que se callaran. ¡Qué miedo! Esta censura tan agresiva, ¿cómo se interpreta desde fuera? Porque podría ser para evitar rumores, ¿no? Podría ser, pero para muchos observadores externos y usuarios que comentan el caso, esta censura no se ve como un intento de controlar desinformación. Se ve como una confirmación de que hay algo que ocultar. La lógica que aplican es, si la versión oficial del accidente es cierta y tan clara, ¿por qué este esfuerzo tan desmedido por silenciar cualquier discusión o duda? No tiene sentido, ¿verdad? Pues no mucho. Y luego está la actuación de la policía, que también generó polémica. Ah, sí. Arrestaron a 3 mujeres, ¿no? Correcto. La policía de Beijing anunció su arresto. El motivo oficial, según reportó TV Azteca, citando el comunicado policial, fue por difundir rumores falsos. ¿Qué tipo de rumores? Justamente los rumores que circulaban: agresión sexual, destripamiento, destrucción de pruebas. Sin embargo, esta acción policial, en lugar de disipar las dudas, para muchos en línea tuvo el efecto contrario. Reforzó la percepción de un encubrimiento. O sea, se interpretó no como una búsqueda de la verdad, sino como un intento de acallar las voces que planteaban preguntas incómodas. Exactamente. Y la ausencia de un informe oficial detallado, público, accesible, sobre la muerte de Yu Menglong, pues sigue siendo un punto ciego enorme que alimenta toda esta desconfianza. En medio de todo esto está la figura de la madre de Yu Menglong. Sus declaraciones parecen contradictorias, según las fuentes que manejamos. Sí, este es otro punto muy delicado y confuso. Por un lado, tenemos la versión difundida a través del comunicado del estudio, ese que presuntamente estaba disuelto, y que recogieron medios como TV Azteca. ¿Qué decía esa versión? En ella, la madre apoyaría la tesis del accidente por consumo de alcohol y pedía que se respetara su duelo, que se les permitiera volver a una vida tranquila, básicamente aceptando la versión oficial. Pero por otro lado, en foros como Reddit, circulan relatos sobre un supuesto video, donde se vería a la madre exigiendo justicia frente a la agencia de su hijo. ¿exigiendo justicia? Sí, y siendo maltratada físicamente en el proceso, y afirmando rotundamente que su hijo no bebía, contradiciendo directamente la otra versión. ¡Qué terrible! Se sugiere en estas discusiones que podría haber sido amenazada o coaccionada para emitir la primera declaración, la que apoya la versión oficial, para protegerse o proteger a otros. Incluso corren rumores, ya esto es más especulativo, de que ha desaparecido o está bajo vigilancia policial. Es una situación espantosa para ella, sea cual sea la verdad. Todo este cúmulo de información conflictiva, las filtraciones impactantes, la censura evidente, ha generado una reacción muy fuerte, ¿no? Definitivamente. La reacción ha sido potente, sobre todo fuera de China continental y en las comunidades online. El hashtag Justice for Yu Menglong se ha movido bastante. Sí, lo he visto. Canaliza la demanda de una investigación transparente, de respuestas claras. Se percibe una indignación genuina. Y una pregunta que resuena en muchos comentarios, especialmente en Reddit. ¿Cuál? Si algo así puede pasarle a una figura pública, relativamente conocida, en la capital, en Pekín, ¿qué nivel de seguridad o justicia pueden esperar los ciudadanos comunes, los que no tienen fama ni poder? Es una pregunta muy válida y preocupante. Hay un claro intento de buscar atención internacional, para presionar, para que se esclarezca el caso, para que haya algún tipo de rendición de cuentas. Haciendo un balance entonces de todo lo que hemos explorado, nos encontramos con 2 realidades que corren en paralelo en torno a la muerte de Yu Menglong. Es como 2 mundos.
Está la versión oficial. Un accidente trágico, producto de una caída, bajo los efectos del alcohol. Simple, rápido, cerrado. Subterránea, pero muy extendida y detallada. Construida a base de filtraciones no verificadas, de testimonios que chocan entre sí, con acusaciones de crímenes atroces, tortura, agresión sexual, y la sombra constante de un presunto encubrimiento, que parece evidenciado por esa censura masiva que se reporta en las redes sociales chinas. Es crucial insistir una última vez, ¿verdad? Muchas de las afirmaciones más impactantes, sobre todo las que provienen del supuesto informe forense y las presuntas grabaciones de audio, no tienen verificación oficial. Hay que ser muy claros. Deben ser consideradas con extrema precaución. No podemos tomarlas como hechos probados. Sería irresponsable. Pero es innegable que la suma de factores, las inconsistencias en la versión oficial, la naturaleza profundamente perturbadora de esas supuestas pruebas filtradas y ese esfuerzo tan visible por controlar la narrativa y silenciar el debate, ha conseguido sembrar una duda muy profunda y persistente en la mente de muchísimos observadores a nivel global. la búsqueda de la verdad, o al menos de respuestas más convincentes, parece seguir muy viva. En los espacios digitales, en la conciencia de quienes sienten que la explicación oficial deja demasiados cabos sueltos, demasiadas preguntas sin respuesta. Y esto nos lleva a una reflexión final, quizá, que trasciende los detalles concretos de este caso tan perturbador. Pensando en el intenso esfuerzo que se reporta por gestionar y suprimir la información en torno a la muerte de Yu Menlong, ¿qué nos revela esto? ¿Qué nos dice sobre la compleja danza entre información, poder y verdad en la era digital en que vivimos? Sobre todo en contextos donde la transparencia de las instituciones es limitada. Exacto, donde las voces que cuestionan o que simplemente piden claridad pueden ser rápidamente silenciadas o desacreditadas. Es algo que invita a reflexionar, ¿no? Sobre cómo consumimos, cómo evaluamos y cómo nos relacionamos con la información hoy en día. Da que pensar.